Bueno, primeramente me presento también, mi nombre es Karen Podvin y trabajo en este proyecto regional Amazonía 2.0 que se implementa en 6 países en la cuenca amazónica, en Ecuador, Colombia, Perú, Brasil, Surinam y Guyana. Y en este caso yo formo parte del equipo de la coordinación regional, que es desde la Oficina Regional para América del Sur de la UICN. Entonces, un gusto, qué bueno que nos acompañen tantas personas y no se olviden de seguir enviándonos sus saludos en la ventana del chat. Queremos saber de dónde nos acompañan y que este evento sea lo más interactivo y dinámico posible. Igual dadas estas circunstancias de lejanía, pero que tenemos al menos como una cierta cercanía por este lado a través del Zoom. Ok, entonces con esto pues ya concluyo lo que son la bienvenida y estas instrucciones logísticas. Vamos a tener una primera presentación por parte, una primera presentación por parte de Braulio Buendía. Él es coordinador regional de este proyecto que les acabo de mencionar, Amazonía 2.0, que me faltó mencionar también, es financiado por la Unión Europea. Y se implementa con varios socios también que justamente se encuentran, perdón que eso me faltó mencionarlo, pero que justamente nos acompañan entre los participantes el día de hoy. Entonces, en el caso de Colombia, con Fundación Natura, en el caso de Ecuador, con Ecociencia, en el caso de Perú, Ecored, en el caso de Guyana, Amerindian Peoples Association, y en el caso de Suriname, de Amazon Conservation Team, y en el caso de Brasil, lo implementa también la asociación UICN que se encuentra allá, ¿no? En este país. Ok, perdón por eso que me faltó mencionar. Y bueno, entonces con ello, la primera presentación es de Braulio, del coordinador de esta iniciativa. La primera entonces va a estar enfocada en la afectación y estrategias para fortalecer la gestión de los bosques indígenas ante los efectos del COVID. Entonces justamente tratamos unos temas bastante complejos en nuestra sesión de hoy, que es justamente estos temas, y una segunda ponencia por parte de Jaime Nalbarte Armas, y él es el director ejecutivo de una ONG en Perú que se llama AIDER, y es presidente también del Comité Peruano de la UICN en Perú, y él nos va a conversar acerca de las oportunidades para la reactivación económica y las posibilidades de financiamiento para la gestión en territorios indígenas. Entonces, como ustedes ven, pues estos temas son sumamente interesantes e importantes en este contexto. Entonces, luego de las 2 presentaciones tendremos un espacio abierto para preguntas y respuestas. Entonces, por ello es muy importante que ustedes puedan ir formulando sus preguntas en el icono que les acabo de mencionar, de preguntas y respuestas específicamente, y que puedan direccionar a quién va su pregunta. Eso es muy importante. Y bueno, hacia las 11:30, 11:25, vamos ya a empezar a cerrar esta sesión. Así que yo les voy a presentar más formalmente a cada uno de ellos. Entonces, primeramente vamos a arrancar con la presentación por parte de Braulio y voy a leer un poquito su biografía. Entonces, bueno, Braulio es ingeniero en recursos naturales renovables, tiene un máster en conservación de recursos forestales con estudios de doctorado en gestión de proyectos ambientales. Cuenta con más de 20 años de experiencia en la administración, gestión y control de bosques en el sector público, privado, cooperación y comunidades indígenas amazónicos. Es director, ha sido director y coordinador de proyectos en Perú y países de la cuenca amazónica que ha sido financiados con distintos fondos de la Unión Europea, USAID, NORAD, Banco Mundial, BID, entre otros. Ha sido también consultor internacional en gobernanza forestal y empoderamiento de capacidades, principalmente en pueblos indígenas. También gestor del concepto de implementación del sistema de veedurías forestales indígenas y comunitarias en Perú y su escalamiento en países de Latinoamérica, y es justamente uno de los ejes centrales también de esta iniciativa regional llamada Amazonía 2.0, y actualmente es coordinador de este proyecto que se implementa en 6 países que ya les mencioné y que es implementando, o sea, justamente una de los componentes es la implementación de una plataforma regional para la gestión de bosques comunitarios,
y también es autor y coautor de numerosas publicaciones y artículos científicos. Así que, y bueno, realmente es un gusto trabajar día a día con Braulio. Entonces, con ello doy paso para que puedas ya empezar tu presentación, Braulio. Buenos días, gracias Karen. Buenos días con todos y con todas. Un gusto particular y primero agradecer a Dios y desearles a ustedes bienestar en estos momentos difíciles y a la vez también agradecer a la OICN por esta motivación. El tema da para más y el día de hoy vamos a tratar en el poco tiempo que tenemos ser un poco más concretos. Y lo que justamente hoy vamos a tener que ver es vamos a tratar de responder algunas de las inquietudes que están dando vueltas en la cabeza de muchas personas, ¿no? Entonces, por favor, me avisan el rato que ya puedan ver mi pantalla, Karen. Sí, solo ponle en modo compartir. Eso, perfecto. Ok. Entonces, el día de hoy vamos a tratar de intentar respondernos a mucha hipótesis. Para algunos una percepción, pero también para muchos una realidad en que los pueblos indígenas están excluidos. Esta crisis humanitaria nos está sirviendo para evidenciar, ¿no?, la desconexión de la realidad, la exclusión social de muchos pueblos indígenas que están pagando con sus vidas. Nos sentimos muy dolidos, conmovidos por lo que va pasando minuto a minuto y nos damos cuenta que no estamos preparados. Entonces, muchos pensamos que es un tema estructural, algunos piensan que es un tema de coyuntura. Y la presentación va a tener esa orientación de tratar de explicar un poco por qué son vulnerables, si esto es una casualidad, este es un tema de fondo. Vamos a volver a pensar si es que tenemos que volver a la normalidad. Vamos a tratar de hacer un poco visible lo que a veces es invisible. Mi presentación no va a tener que ver netamente con temas verdes. Un poco quiero entender a la vida. Es la vida que está en juego, la vida del planeta. La crisis hace rato nos dio la alarma. Y ahora tenemos la vida de la gente que vive en el bosque y del bosque. Y hay preguntas que uno se hace, ¿no? ¿Por qué hay pobreza en zonas de riqueza? Hablamos de volver a la normalidad post-COVID. ¿Y a qué tipo de normalidad? ¿A la normalidad donde los pueblos estuvieron olvidados, excluidos? ¿A ese tipo de normalidad queremos volver? Hablamos de la reactivación económica. ¿Alguna vez estuvimos activados? Es la pregunta. ¿O es la oportunidad para repensar, refundar el sistema, el enfoque? Y uno cuando empieza a ver esto, empieza a partir de ver de la realidad, ¿no? Dices, ¿qué es lo que está pasando? Entendemos que hay una desintonía entre la realidad y la reacción, entre la realidad y la gestión. Y un tema que uno ve es el tema de los problemas, ¿no? Los problemas van de abajo hacia arriba en una dimensión y las soluciones empiezan en las ciudades y gotea en el campo. Hay una imperfección en el sistema, son visiones diferentes. Para el mundo occidental, la visión de la Amazonía y de los pueblos indígenas son poblaciones vulnerables que están en la categoría D o E de la escala social y que merecen tener un apoyo, diríamos, de compensación social, no necesariamente un derecho. Para ellos el bosque es algo verde o la Amazonía es algo vacío. Para los pueblos indígenas tienen una visión, una ecovisión diferente, intercultural. Los intereses. Para muchos el bosque y la Amazonía es visto como un tema de masa forestal, riqueza por aprovechar. Para otros es su casa. Conceptos, ¿no? Una cosa es la forestería comunitaria como unos ven y otra cosa es el manejo del territorio como ven los pueblos indígenas. Entonces, esto comúnmente siempre va generando contradicciones, ¿no? Y por acá, y esto genera conflictos. Porque justamente ese tipo de imperfecciones, de desconexión con la realidad, nos llevan a tener un diagnóstico equivocado y unas reacciones equivocadas. Y entonces voy a tratar de hacer un versus entre lo que es la visión occidental con la visión indígena. Para los sistemas, ¿no?, y para los modelos económicos tradicionales, el país se desarrolla a través de un crecimiento económico, ¿no? Más ingresos, mayor movilidad financiera, ¿no? Índices que se manejan. Para los pueblos, el concepto de desarrollo se orienta un poco más a bienestar. El buen vivir, que tiene que ver con el ambiente,
¿no? El buen beber, que tiene que ver con el consumo del agua, ¿no? Y el buen comer con la seguridad alimentaria. Y todo eso encuentran en su territorio. Entonces, probablemente en los índices tradicionales de desarrollo va a estar totalmente invisibilizado este sentir. Las comunidades indígenas no están tras de Caliwarma, no están tras de un programa social, en cualquier otra sociedad, ¿no? Sino ellos quieren respeto a su propia vida, a su propia participación. El concepto de territorio, para muchos de los países, es un espacio que tiene medidas, plano, pero para el mundo indígena el concepto de territorio es diferente. Tiene que ver con un valor ancestral, histórico, constitucionario, que no necesariamente conversa eso con el derecho anglosajón. Eh, para los hermanos indígenas, la visión del territorio es tridimensional: subsuelo, suelo, historia, aire, apus, hay, y todo lo que en 3D se podría decir en teoría puede verse y no en un tema plano, ¿no? Entonces las personas viven en el bosque y del bosque, y cualquier cosa que hagamos en el bosque son los afectados. No es que yo hago paralización de mis actividades forestales, saco mis tractores y reactivo cuando quiero, no. Para ellos es su casa, ¿ok? Otro paradigma o contradicción que uno comúnmente encuentra es el tema de cómo lo reconocemos, cómo lo vemos en el mundo occidental. En el mundo jurídico hablamos de comunidades nativas, en algunos hablan de territorios, ¿no? Entonces le damos una personalidad jurídica y les generamos un comité directivo que sea totalmente inscribible en un sistema tradicional. Para los pueblos indígenas tienen otra forma de organización. Ellos tienen una organización territorial, de territorio, tienen una organización ancestral. ¿Se imaginan ustedes? Nosotros le ponemos que ellos tengan un presidente, un secretario, un tesorero, como si sería la misma organización de un club deportivo o de un club social. Si los gobiernos de nuestros países tendrían un presidente, un secretario, un tesorero, ¿podrían gobernar un territorio? No, tienen ministerios, tienen poderes. Ven quién ve seguridad, quién ve economía, quién ve trabajo, quién ve salud, educación. Y esas formas organizativas es lo que se da en los pueblos indígenas. Por eso tienen sus rondas, tienen su curaca, tienen los sabios. Entonces, es una administración diferente de organización que ha perdurado por muchas generaciones, pero que esos registros públicos no los ven. Entonces, los fuerzas a tener presidentes secretarios de 1.600 comunidades que puede haber en la Amazonía promedio u otras. ¿Cuántas personas, tesoreros que administran los recursos de las comunidades saben leer, sumar, restar? Entonces, a eso los llevamos. Entonces, esas formas de organización no sirven. ¿Se imaginan ustedes los presidentes de nuestros países administrando y gobernando el país con una junta directiva? El tema de los derechos. Ese es otro tema importante. Para muchas, los derechos del mundo occidental es visto como un tema colectivo, ¿no? Son comunidades indígenas y yo les doy un título de propiedad o un reconocimiento del territorio y creo que su economía es social, que todos es para todos. Pero en la realidad, el territorio es colectivo, pero las economías son familiares. El bosque es colectivo, pero ninguna familia le compra el detergente, la salud al otro. Cada uno tiene que pensar, y se pueden jugar la minga, pueden pasarse caza, pesca, pero su economía es individual. Por eso que a veces no hay quien sea responsable de todo el bosque. Por eso viene un maderero, por eso viene un minero ilegal a concesionar un área común. Porque el día a día la persona va a trabajar a su chacra y una vez a la semana o al mes se juntan para hacer una faena. Entonces yo le doy un derecho colectivo y su economía, su día a día es individual, ¿no? Entonces vamos viendo más desconexiones. Yendo un poco más al tema financiero, a la inversión pública. Los sistemas de inversión pública en nuestros países tienen que ver con densidad demográfica. A mayor población, le genero mayor inversión pública. No interesa lo territorial. Por eso que los pueblos indígenas, como minorías poblacionales, pero en grandes territorios, no reciben inversión pública. En temas elementales de salud, educación y transporte. En uno de los talleres de la Amazonía me decían algunos indicadores de inversión. Para que tengan una posta de salud implementada con un médico, con un pool de profesionales médicos, un médico tendría que tener pues 5.000 pacientes en la redonda.
¿no? Una enfermera. O sea que es una población que tiene 100 habitantes, nunca va a tener un médico, nunca va a tener una enfermera. Para que haya educación, ¿cuántos alumnos mínimamente tiene que tener para que tenga un aula? Para que tenga transporte, mínimamente 150 carros de fluido diario. O sea, nunca van a tener transporte, nunca van a tener una educación de calidad permanente y nunca de salud. Elementos fundamentales para la calidad de vida. ¿Por qué? Porque estamos pensando en densidad poblacional y no en la cantidad de territorio que ellos ocupan. Y dentro de ese territorio están las industrias, el petróleo y todo lo que depende de la riqueza de un país. Pero mira la inversión, lo inverso a la realidad. Entonces, viene lo ilegal, le ofrece salud, le ofrece educación, viene el tema de, ¿no? Del patrón y por eso lo ilícito. Otro tema fundamental es que lo reconoce en menor de los casos y los titula y los olvida. Reconocen el territorio, le dan un documento donde son dueños del vuelo, pero no del subsuelo, y ellos en el futuro no saben cómo van a tener educación, salud, y después de todo esto le llamamos a un proyecto forestal, le llamamos para una consulta previa para una inversión de una industria extractivista, sin saber que lo básico y fundamental no han tenido. Resulta a veces no humanamente inverso cuando uno ve que niños de 2 o de 3 años están consumiendo masato, que se llama el licor fermentado de la yuca, ¿no? Desnutrición infantil, nivel de anemia bárbaro con defensas. O sea, si no tienes educación, no tienes salud, no tienes agua potable, no tienes los elementos básicos para poder sobrevivir y solamente convives con las y te olvidaron. Y cuando ya pasan los años y quiere entrar una extracción petrolera o de gas, te llaman y te dicen que en 2 días evalúes tu impacto ambiental. A ese tipo de inclusión nos tienen. Entonces eso nos hace que tengan los hermanos indígenas condiciones desventajosas, poca presencia del Estado. Cuando hay una denuncia de derrame petrolero, o aquí, a ver, la UEFA en el caso del Perú, que es el organismo fiscalizador de estas industrias extractivas, impactos ambientales, ¿cuántos helicópteros tiene? ¿Cuántos aviones tiene para poder ir? No. A veces, muchas veces utilizan la nave de la propia empresa, llegan al campamento de la propia empresa. En términos de transparencia, de equidad, de justicia, una población indígena que vienen a inspeccionar la actividad antagónica que vende una empresa, ¿será justo ver esto? ¿No? Entonces no tienen espacio a la justicia. El 80% de comunidades de Perú estuvieron sancionadas por extracción ilegal de madera, sin que ellos hayan cometido, pero están judicializados sus casos de jefes de la comunidad. Y los ponen a 2 o 3 días donde están los jueces y no tienen capacidad de defensa, ni están notificados, ni están enterados, pero van a salir precios o reos contumaces, con requisitorias. Entonces, durante toda esta visión, eso favorece al costo ilegal, de lo ilegal, porque el narcotráfico, la minería ilegal, la tal ilegal, lo que justamente busca es la ausencia del Estado para poder camuflarse. Ante esta vulnerabilidad, los pueblos indígenas necesitan vivir $250 de recursos mensuales por familia para poder sostenerse, y lo van a poder recibir de lo legal o ilegal, ¿no? Entonces, el costo-oportunidad favorece a lo ilegal, porque llega y le entrega lo que necesita. Y esto lleva a pensar en decisiones de alto nivel. Para poner un ejemplo, el trasladarnos 1 kilómetro en nuestros países, en las ciudades, probablemente nos cueste $0.50. Pero sin embargo, en una comunidad, 1 kilómetro para recorrer se gasta $5, 10 veces más, porque tiene que tener un motor, tiene que navegar, porque no existe colectivos todo el día. No hay transporte masivo. Otro tema, la distribución de la riqueza. En este caso, por ejemplo, la inversión que se gasta, para tener un ejemplo, en las áreas protegidas, que no es malo, que más bien es poca, que el gobierno debe poner más para conservar. Pero los pueblos también son conservadores ancestrales, históricos. Hay una deuda histórica con ellos, ¿no? Ellos deberían autofinanciar con lo que están conservando, su titulación no deberían estar. ¿Cuándo ha habido un programa permanente del Estado peruano para titular o los demás países? A IDECEP le ha costado durante todo ese tiempo, desde su creación, autofinanciarse con la cooperación, la titulación. Con esta deuda histórica ellos deberían pagar trámites, tributos ante los registros, ante las compañías de tributación,
tasas públicas? ¿O será que tienen ellos el derecho compensatorio para eso que no? Y por último, la data de oficiales no siempre los incluye. Los censos no han llegado. Los censos poblacionales no han llegado. Ahora no, están invisibilizados en los padrones, en los beneficios que llegan a los pueblos indígenas. Y los categorizan como extrema pobreza. Y para los bancos, el estar en extrema pobreza no son sujetos de crédito. Nunca van a poder tener un crédito, ¿no? No son beneficiarios de todo este apoyo social, porque no existen. Muchos niños nacen y mueren sin estar registrados. Si ponemos las comunidades versus las oficinas de registros, ¿no?, de identidad, dense cuenta cuántos están cercanos y lejanos. ¿Cuántos cementerios están en comunidades indígenas? ¿Quién registra eso? Un olvido permanente. Y acá quise hacer un ejercicio matemático, porque a veces la cifra nos ayuda a pensar. Para tener un ejemplo, en el caso de el Perú, como un caso, más o menos se dice que son 22 millones de hectáreas en sus diferentes categorías lo que tienen las comunidades indígenas, ¿no? Y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, por un lado. De esas 75 áreas que hay, más o menos hay 16 millones que están en la Amazonía, ¿ok? De una data del mismo CERNAM, su fuente de financiamiento para el año 2019-2020 fluctúa más o menos entre 95 millones, ¿no?, de soles, ¿ok? Que son como 35, 30 millones de dólares más o menos, anuales, para conservar 22 millones de hectáreas. Entonces uno hace una regla de tres simple, ¿no? Si para 22 millones de hectáreas el Estado está gastando 95.3 millones de soles, ¿cuánto estaría invirtiendo el Estado por 22.3 millones de hectáreas que tienen las comunidades indígenas? Son casi 96 millones por año que el Estado se ahorra. Casi 28 millones de dólares. Con esa cantidad de dinero es merecible todo lo que están pasando en los pueblos indígenas. Ellos podrían autofinanciar sus profesores, sus trámites, su registro público, no pagan ninguna tasa. Si entramos en un tema de canje de deuda. Y miren ustedes, lo irónico y fundamental es que el 82% de estas áreas en la deforestación que existe están fuera de territorios indígenas y áreas protegidas. O sea, más del 80% de deforestación está fuera. ¿Qué quiere decir eso? Que una estrategia de conservación que funciona son las áreas protegidas y las comunidades indígenas. Qué desproporcional la inversión, ¿no? Pero sin embargo, más de la mitad de los bosques amazónicos son áreas naturales protegidas y territorios indígenas. Bueno, entonces con todo ello, no todas las comunidades son iguales y a veces nosotros cometemos el error, hablamos del pueblo indígena, pero hay que entender la cultura, no todos son iguales. Una cosa que están cerca al mercado y otros que están lejanos. A veces no siempre se premian las buenas prácticas. Hay gente que hace bien las cosas, pero no están en los registros felicitados, que han salido bien en su supervisión. Siempre salen los multados, los malos. ¿No? No separamos la paja del trigo. Y de eso nos va a hablar la de las cosas bonitas ahora Jaime, ¿no? Que sí hay cosas buenas que se hacen, pero que están invisibilizadas, no siempre están apoyadas. No vamos a generar una marca de concepto social que vea todo esto. Y las preguntas que quedan flotando es, ¿qué porcentaje de territorios están ocupados por pueblos indígenas y cuánto es el presupuesto? Si vemos un tema de proporcionalidad territorial versus inversión pública. ¿Por qué los conflictos son mayormente socioambientales? ¿Cuántas escuelas y colegios están equipados? ¿No? Si uno ve ahora, ¿quiénes están funcionando? ¿Cuántos tienen que salir fuera? De cada 100 indígenas, ¿cuántos son profesionales? ¿No? Los profesionales que están actualmente decidiendo por comunidades indígenas habrán tenido la oportunidad de preparación, de prácticas, al menos preprofesionales, de haber ido a trabajar en pueblos indígenas para decidir por pueblos indígenas. Creo que muchos tendrían que ir. Y en esta última parte voy a conectar un poco volviendo a la normalidad. O sea, vamos a volver a la normalidad, vamos a volver a esto. O esta es una oportunidad para reinventar, para refundar el Estado, una visión diferente. Entonces, ¿de qué normalidad estamos hablando? Y no vamos a activar lo desactivado. Entonces, solamente estadística básica, datos importantes. Miren ustedes, tenemos en toda la cuenca amazónica de los países 6.7 millones de hectáreas, 34 millones de habitantes.
¿no? Con alta biodiversidad, y en pueblos indígenas tenemos 420 pueblos indígenas, pueblos, y más de 3.344 territorios indígenas, ¿no? Que ocupan más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Y acá venimos a la emergencia. Hasta este 9 de junio, lo que teníamos es casos confirmados en los países de la cuenca amazónica, 234.000 casos infectados, con 9.578 fallecidos en total de la Amazonía. Y de esto, los pueblos indígenas, 6.996 casos infectados, 629 fallecidos, sin contar lo que está pasando en las últimas 48 horas. ¿No? Nos llena de duelo, de dolor, de impotencia, y en una proyección aritmética, ¿qué se viene en los siguientes días, en un mes? Totalmente vulnerables. Seguimos con la experimentación, las capacidades de respuesta están imaginando una realidad y están falleciendo a diario los hermanos indígenas y también campesinos. Esa es la estadística cruda que nos hace pensar que en el ranking de estas infecciones en todo el tema de los países amazónicos, ¿no? Nos lleva a que Brasil va liderando, seguido de Perú, de Bolivia, Colombia, Ecuador. Y en el tema de los pueblos indígenas, igual. Y acá tiene el Perú 349 fallecidos, ¿no? Seguido de Brasil. Brasil está infectada la población occidental, todavía los pueblos indígenas están con 8.390, con pocos casos de infección, todavía en 2.600. Pero el Perú viene encabezando la lista de fallecidos. Esto es la fuente de REPAM para este martes 9 de junio, ¿no? Hace pocos días que ha pasado. Entonces, no quiero irme sin reflexionar que esto no puede continuar, que tiene que cambiar. Hay que refundar el sistema, hay que dar un nuevo enfoque, una estrategia de intervención diferente. En algo estamos fallando, a todo nivel. Pero hay que cambiarse el chip, pero de verdad, no solamente un tema declarativo. Tenemos que asegurar que estas políticas, estas normas de desempeño sean totalmente inclusivos y que sean comprobables, que sean efectivos en el cumplimiento y sanciones a aquellos que incumplan. Que el criterio de inversión ya no puede seguir siendo el crecimiento económico, tiene que ser también una visión territorial, ¿no? ¿Dónde se concentra la mayor riqueza? ¿Y qué población tienes? ¿Cuántas farmacias abastecidas tenemos ahorita en zonas de extracción de las riquezas de ingresos de los países donde hay poblaciones indígenas? Estamos en totalmente escasez en el momento. En el Poder Legislativo se debe aplicar la consulta previa antes de emitir la norma, no después que emitir vamos a entrar a consulta. Eso tiene que ser antes, con un control ciudadano de mayor participación. Tenemos la agenda de revisar la ley de canon, la ley de aprovechamiento y todo el tema de compensación para los pueblos indígenas en la redistribución de los ingresos de impuestos. Se generan condiciones para consultas integrales, ¿no? O sea, no es solamente logística, no solamente decir, vamos a ser inclusivos, vamos a llamar a un taller, le pago la movilidad, el viático y lo dejo. Y los llevo a un hotel de 20 pisos, los hermanos nunca estuvieron acostumbrados a subir a un ascensor, ni el tipo de break, junto a culturas que de repente han tenido diferencias culturales siempre, pero eso no importa, son indígenas y los junto a todos, ¿no? Esa visión de inclusión, de participación tiene que cambiar y realmente tiene que ser una consulta informada, ¿no? Verídica. Una presencia calificada, total, descentralizada del Estado con poder de decisión y recursos. No solo confiarse en los gobiernos nacionales, y sobre todo subnacionales, que ahorita en una improvisación total tienen esto. Hay que revertir las incongruencias, esta desconexión, no puede seguir así. Los derechos territoriales tienen que ser integrales, ¿no? Si son en cesión de uso, también la responsabilidad debe ser de ambas partes, pero para una multa o para cualquier problema, paga la comunidad, pero no eres dueño, eres un inquilino. Y el dueño del territorio la va en manos. Los otorgamientos y aprovechamiento de recursos naturales deben ser pensados en las economías indígenas, no solamente decir, me imagino que tú eres todos para todos y uno para todos en tu economía. No, eso no funciona. Hay que respetar la organización, la idiosincrasia cultural de cómo gestionan su territorio.
no llevar el conocimiento solo desde la ciudad, sino hay que pensar en un tema de intercambio de saberes. No porque tenemos un título profesional nos podemos sentir superiores, estar en un podio. Le queremos enseñar a conservar a generaciones y culturas que tienen para darnos clases en conservación. Quizás en la relación con el mercado podemos ayudarles, pero en conservación, ir a darles charlas de conservación. Que los profesionales que trabajan, yo pienso que las comunidades hay un servicio social. Qué lindo sería, ¿no? Así como vemos los médicos que van a hacer su serum o sus prácticas sociales antes de ejercer la profesión, que todo profesional de ciencias biológicas, temas forestales, tengamos la oportunidad, primero, de hacer una práctica en el campo, directamente con comunidades indígenas, como servicio social, y después recién te titules, para que sepas, para que entiendas, para que lo que se te mete en el corazón nunca se te vaya, quedas tatuado de por vida. Se debe tener un registro y de condiciones de reconocimiento de sabios y sabias. Hay muchos sabios, pero son vistos los curanderos, ¿no? En nuestro conocimiento tradicional, en nuestros registros no existen. No puede seguir habiendo, señores, pobreza en zonas de riqueza. Esto nos lleva a una agenda de trabajo diferente. Tenemos que abordar. Hay trabajo y tareas en el frente externo al mundo indígena, que los gobiernos, nosotros, la cooperación, la sociedad civil, tenemos que reinventar, un reenfoque total, trabajar en indicadores integrales. Hay que reconvertir este tema. Y dentro de los pueblos indígenas también tienen que tener un tema de reflexión, de trabajar mucho en transparencia, de trabajar mucho en empoderamiento propio, en sus estructuras sociales. Para ser jefe de una nacionalidad o de una organización nacional tienes que haber venido de la comunidad, pero si en la comunidad nunca tuviste acceso a educación, entonces, ¿qué tipo de dirigentes vamos a tener? ¿Y cuántos profesionales que han logrado salir y han pasado por la universidad, qué tanto pesan en las decisiones políticas de las organizaciones? Entonces, hay todo un trabajo interno que trabajar, que el Estado tiene que ayudar y nosotros, de la cooperación, ser facilitadores. Empoderar y mejorar las capacidades, sus sistemas organizativos. Tenemos que generar una nueva marca, pero no una nueva marca comercial, una nueva marca de la Amazonía. Y me despido diciendo que sin justicia y sin Amazonía no hay vida. No esperemos que haya vida si no tenemos. Rescatemos la sabiduría ancestral con sabiduría occidental. Como dirían mis hermanos, Pasonki, Irajoam, Macaitai, Paraisoy, Sí, Iraque, Yubaichani. Muchas gracias. Gracias, Karen. Perfecto. Muchísimas gracias, Braulio, por esa interesante presentación y más que nada ese interesante análisis, ¿no? Y quedarnos con uno de los temas claves que tú planteas, que no puede seguir habiendo pobreza en zonas de riqueza y que realmente, bueno, esta situación agrava varios de los problemas existentes y hacen este llamado a realmente cambios estructurales y de fondo, ¿no? Entonces, varios de los aspectos que mencionan, que realmente somos varios los responsables y que, bueno, tenemos que tomar acción. Muchísimas gracias, Braulio. Ahora vamos a dar paso a la siguiente ponencia. También agradecemos mucho a todos los participantes quienes están haciendo sus preguntas respectivas en la ventana de preguntas y respuestas. Bueno, vamos a hacer justamente después de la presentación de Jaime, vamos a tener un espacio en el que justamente reuniremos también varias de sus preguntas. Trataremos en la medida de lo posible responder a la mayor cantidad de ellas en el tiempo que tenemos disponible. No obstante, también pues tomaremos nota de sus contactos y de las preguntas en caso de que algunas de ellas no logren ser respondidas, pues de todas maneras nosotros sí llegaremos a ustedes con las respuestas de manera escrita posterior al webinar. Entonces, como les menciono, pues estamos justamente leyendo y analizando todas estas preguntas y las trataremos de hacer en este espacio posterior a estas dos ponencias. Así que muchísimas gracias, Braulio. Ahora voy a dar paso a la siguiente presentación. Dame un segundito, Jaime, te voy a hacer la presentación formal. Entonces, bueno, hemos tenido ya esa primera presentación y ahora vamos a la segunda, denominada Oportunidades para la reactivación económica y posibilidades de financiamiento para la gestión en territorios indígenas. Entonces, el panelista es Jaime Nalbarte Armas. Él es
ingeniero forestal, tiene una especialización profesional de posgrado en gestión estratégica de recursos humanos, es magíster, también tiene un magíster en la especialidad de bosques y gestión de recursos forestales y un doctorado en medio ambiente y desarrollo sostenible. Tiene una amplia experiencia profesional en manejo forestal bajo modelos de desarrollo sostenible, formulación y gestión de proyectos de conservación, manejo y aprovechamiento sostenible de recursos forestales, facilitación de procesos comunitarios participativos, y ha ocupado también diversos importantes cargos técnicos, políticos y gerenciales durante su trayectoria profesional. Entre ellos es uno de los socios fundadores y el director ejecutivo de la Asociación para la Investigación y Desarrollo Integral, AIDER. También es profesor honorario de la Universidad Nacional de Ucayali, es presidente del Comité Peruano de la UICN, también es miembro del Consejo Directivo del CERFOR, miembro del Consejo Directivo del Fondo de Promoción de las Áreas Naturales Protegidas del Perú, Profonampre, y entre otros. Así que bienvenido, Jaime. Te doy la palabra entonces ahora y vamos a escuchar también tu ponencia, que también va a abordar varias de estos importantes temas que estamos discutiendo el día de hoy. Adelante, Jaime. Bien. Muy buenos días con todos y todas. Un agradecimiento especial a los organizadores por la gentil invitación y permitirme contar la experiencia de AIDER. Felicitar a mi amigo Braulio por su excelente presentación y realmente cuando fundé AIDER hace 33 años, ¿no? Tuvimos con un grupo de colegas forestales egresados de la Universidad Agraria de La Molina, tuvimos esa visión de constituir esta organización, pero siempre con la visión de hacer negocios sostenibles de los recursos forestales, porque pensamos trabajar estos recursos forestales porque son recursos naturales y por lo tanto estos recursos naturales tienen que mejorar calidad de vida de la gente que vive en y del bosque, ¿no? Y esa fue siempre la visión que tuvimos y el mensaje que quisimos brindar. Y justamente cuando Braulio nos dice por qué no hacemos este conversatorio, esta ponencia de oportunidades para la reactivación económica, ¿no? Y posibilidad de financiamiento para la gestión de territorios indígenas en el contexto COVID-19, vimos fantástico. Y con la introducción que Braulio ha hecho y su brillante presentación, creo que nos da pie para contar el caso específico de Perú, la experiencia de AIDER, ¿no? Que si bien es cierto, la fundamos hace 33 años, pero ya con 30 años de vida activa, realmente trabajando para el manejo sostenible de los bosques, la conservación de la biodiversidad y el bienestar de las comunidades locales en nuestro Perú, ¿no? Basado en los principios de equidad de género, de inclusión y de inclusión social, ¿no? Son son los pilares son los pilares que AIDER se concentra y se basa para hacer este trabajo, ¿no? Esta edición. Entonces, los pueblos indígenas, realmente Braulio ha hecho un análisis y en el Perú las poblaciones indígenas no escapan de esta realidad, ¿no? Tenemos problemas de educación, de salud, el trabajo que hacemos los forestales y se da en sistemas básicamente de conflictos sociales. Hay mucha inseguridad por el tema de tenencia de tierras, hay muchos conflictos debido a la deforestación y degradación de estos ecosistemas que afectan los medios de vida, hay una exclusión económica, ¿no? Convivimos con un narcotráfico, con
minería ilegal. En realidad, hay toda una problemática, por lo tanto hay que fortalecer la economía indígena porque es una prioridad, ¿no? La seguridad alimentaria, hay que mejorar los ingresos sostenibles y los empleos verdes, que sean justos, ¿no? Entonces, en nuestro país, para los que no conocen, este es un evento internacional que estamos ahorita ofreciendo. El Perú tiene 418.000 personas, entre hombres y mujeres, de acuerdo al último censo que hemos tenido, indígenas, ¿no?, que viven en y del bosques, y hay 2.700 comunidades nativas, ¿no? Hay todo un capital social y cultural. Hay 14 millones de hectáreas de bosques en comunidades nativas, de acuerdo a las cifras oficiales del Ministerio del Ambiente, ¿no? Hay todo un capital, ¿no?, biodiverso ahí y de potencial de recursos naturales, ¿no? Y con respecto a los recursos forestales en comunidades nativas, el 37% de la madera del país, de acuerdo a las cifras que nos acaba de brindar la Cámara Nacional Forestal en el año 19, proviene de las comunidades nativas. El 37% de la madera, ¿no?, de los 77 millones más o menos que tiene el Perú de bosques, proviene de las comunidades nativas. Además, los productos forestales no maderables, los agrícolas y los recursos hidrobiológicos, los bionegocios, etc. También no olvidemos que el potencial de recursos forestales incluye los servicios ecosistémicos, como la conservación de los bosques y el manejo forestal comunal, ¿no?, que aportan pues diferentes compromisos y beneficios al bosque. Las áreas degradadas en estas comunidades nativas también ofrecen condiciones para la restauración con fines productivos. El financiamiento de la gestión en territorios indígenas, ya lo comentó Braulio, ¿no?, es un tema de exclusión económica financiera para estos pueblos indígenas. Existen demasiadas limitaciones, es un tema de exclusión económica básicamente. Los servicios convencionales no llegan, los modelos de negocio no son inclusivos, los modelos de negocio no consideran los aspectos de organización social, empresarial, de estudiantes. Voy a referirme con dos casos concretos, como vamos a ver más adelante, que es la experiencia nuestra de agroforestería para la producción de cacao libre de deforestación y conservación de biodiversidad en la región Madre de Dios al sur de Perú, y el manejo de bosques con poblaciones indígenas, con negocios inclusivos en comunidades nativas en la región de Ucayali. Estas son oportunidades para la reactivación económica, ¿no? Si nos centramos en la experiencia de Madre de Dios, ¿no?, hace 10 años aproximadamente, AIDER le presenta al Estado peruano, al CERNAL, Sistema de Áreas Protegidas, la posibilidad de coadministrar 2 áreas protegidas, el Parque Nacional Bahuaja-Sonene y la Reserva Nacional del Tambopata, para que coadministrar estas 2 áreas con la finalidad de buscar la sostenibilidad financiera de estas áreas protegidas. ¿Por qué? Porque hay mucha presión a las áreas protegidas, y las áreas protegidas, el gran problema no son las áreas protegidas, sino son las poblaciones que viven fuera del área protegida. Si las poblaciones que están en la zona de amortiguamiento van a ver que comienzan a generarle ingreso a las áreas protegidas, la presión por las áreas protegidas va a disminuir. Entonces, AIDER le ofrece al Estado peruano hacer el estudio del estado de carbono del área protegida, y con ese carbono forestal del área protegida, hacer proyectos productivos en la zona de amortiguamiento. Esos proyectos productivos de la zona de amortiguamiento, comercializar, generar ingresos, y con esos ingresos financiar las actividades de investigación, de monitoreo biológico, ¿no?, y de control y vigilancia para mitigar los impactos dentro de estas 2 áreas protegidas.
en una superficie de 573.230 hectáreas. Y esto es un contrato que AIDER le propone al Estado peruano, el Estado lo aceptó, fue una licitación y tuvimos un contrato por 20 años. Y veamos los resultados, cómo fuimos avanzando. Se hicieron todos los estudios, habidos y por haber, y los estudios del estado de carbono, ustedes pueden visualizar ahí, están los datos, por los inventarios de carbono de acuerdo a los tipos de bosques, ¿no? Y todo ello implica un diseño y un flujo, ¿no? Un modelo de financiamiento de agroforestería para la producción de cacao, libre de deforestación y conservación de la biodiversidad, ¿no? Entonces, este modelo de financiamiento entre un fondo de inversión que es Altelia Mirova con AIDER a través de un contrato de administración permitió y permite, ¿no?, la sostenibilidad financiera de estas dos áreas protegidas, garantizar la sostenibilidad de un contrato de administración y a la vez también generar, ¿no?, negocios inclusivos en la zona de amortiguamiento. Entonces, este modelo es el que ha funcionado y vamos a ver los resultados inmediatamente. A lo largo de los años, ¿no?, tenemos 1.250 hectáreas de cacao fino aromático instalados bajo sistemas agroforestales, 339 familias de agricultores beneficiados con este proyecto, una planta ya de cacao, ¿no?, la generación de microcorredores de fauna, un acuerdo de conservación entre la cooperativa y la reserva del Tambopata, un licenciamiento de la marca de aliados para conservación de la reserva del Tambopata y comercialización de sellos de comercio justo y certificación orgánica. Y este dato que es 125 toneladas ya exportadas a los mercados de Europa, el día de ayer justamente acaba de incorporarse 50 toneladas más y el día de hoy están saliendo ya a Europa, en realidad 50 toneladas más 125, 175 toneladas, tenemos el reporte, ¿no?, que se está llevando al mercado europeo. Es decir, en pleno coronavirus se han exportado 50 toneladas más de la zona de amortiguamiento de la reserva del Tambopata, ¿no? Entonces, es sumamente importante porque también se han evitado, ustedes pueden ver ahí, se ha evitado deforestar 3.200 hectáreas aproximadamente, si es que no se hubiese hecho este trabajo dentro de la reserva del Tambopata, ¿no? Esta experiencia también fue la primera que se obtuvo de cacao peruano libre de deforestación en Italia, nos permitió ganar un premio, ¿no?, de negocio inclusivo y logramos retar al presidente que nos entregó el premio en Palacio de Gobierno. Le dijimos, mire, señor presidente de la República, lo invitamos a Madre de Dios para que vea que es realidad, y en marzo de este año nos acompañó a ver las parcelas ante la pandemia, y justamente en esa visita hizo la compensación de la huella de carbono de los Juegos Panamericanos y los Parapanamericanos que se realizó en Perú, ¿no? Sé que el tiempo nos va ganando y vamos avanzando hacia el manejo de los bosques comunales para el desarrollo sostenible de comunidades nativas de la Amazonía peruana, ¿no? Esta es la experiencia en Ucayali, ¿no? Entonces, en el año 1998, AIDESET, ¿no?, con Juan Chávez, que había estado en la presidencia, nos reta como AIDER para que visitemos sus comunidades del pueblo Shipibo-Conibo, porque mucho financiamiento venía de la cooperación internacional a trabajar propuestas, pero básicamente para el manejo forestal con comunidades campesinas en el país, ¿no?, en el Perú. Y no había cooperación ni trabajo para comunidades nativas. Y efectivamente, AIDER le acepta el reto y nos fuimos con Juan Chávez y con el ingeniero Marco Romero, que había sido funcionario, un alto funcionario del sector forestal, y fuimos por cerca de 3 semanas a recorrer las comunidades nativas del Bajo, Medio y Alto Ucayali, a conocer estas experiencias, y a partir de este recorrido por las comunidades nativas, logramos identificar y elaborar de manera conjunta con AIDESET un proyecto de manejo de
bosques comunales, ¿no? Y es así como en el año 2000 sale el primer proyecto en el Perú de manejo de bosques comunales. Y había todo un reto, todo un mito, ¿no? Que cómo se va a trabajar con poblaciones indígenas, que es muy difícil, etcétera, etcétera, ¿no? Y sin embargo, logramos avanzar y demostrar que sí era posible este trabajo conjunto. Era retador porque había culturas diferentes, idiomas diferentes, pero en fin, ese es el reto que nos gusta como AIDER y nos fuimos en esta aventura, ¿no? Y en el 2003 se aprueban por primera vez los planes de manejo forestal para comunidades nativas por la autoridad forestal. No había marco legal, inclusive tuvimos que darle a la autoridad forestal los lineamientos a partir de una experiencia práctica, ¿no? De campo para que puedan tener elementos técnicos. Y esa fue la manera como se va construyendo la historia y una gobernanza también dentro del Perú a lo que se tiene ahora, para lo que es el manejo forestal comunitario también, dentro del programa de manejo de bosques comunales que hemos establecido. No solamente se aprueban los planes de manejo forestal, sino que en el 2005 entramos a tener por primera vez la certificación forestal, ¿no? De bosques con fines maderables, con los estándares FSC, y fueron los primeros bosques certificados del Perú, y fue hecho con un pueblo indígena, con el pueblo Shipibo-Conibo. Certificación forestal que se mantiene a la fecha. Miren, 15 años ha pasado, y esta certificación se audita año a año. Han habido 15 auditorías internacionales, ¿no? Y se mantiene. Pero como esta certificación, esta madera venía del bosque y se comercializaba de manera, digamos, en tablas, se evaluó que había que darle un valor agregado, entonces se genera pues una planta de transformación y un centro de capacitación y se genera una empresa con las comunidades nativas que se llamó una empresa cita indígena, hoy en día se llama Nibiri, que significa maravilla del bosque, ¿no? Y esta empresa ya comienza a generar un valor agregado a la madera del bosque, y no solamente es la creación de la empresa, sino obtiene la cadena de custodia en el año 2013. Y en el año 2014, por primera vez se vende en el Perú, se realizan las primeras compras públicas con estándares FSC, las carpetas del mobiliario escolar, donde está el presidente de la República, recibiendo esas carpetas, no solamente de manera certificada, sino mobiliario escolar hecho por hermanos y hermanas indígenas. Lo único malo es que fueron las únicas compras públicas, ¿no?, que hubieron en el Perú y no hubieron más compras públicas, ¿no? Ya en el 2016 también se realizó por primera vez una exportación de madera en una alianza entre comunidad nativa y una empresa, ¿no?, de la alianza con el grupo Bosovich. Y en el año 2018 se da la alianza entre Altelia Mirova y el gobierno de USAID con AIDER para esta iniciativa de red en la alianza forestal, que vamos a lo que es el carbono forestal, ¿no? Este es, digamos, la presentación que hace AIDER, ¿no? A través de esta vivienda hemos querido graficar, ¿no?, nuestra vivencia, experiencia que hemos venido trabajando de manera conjunta con los hermanos indígenas, ¿no?, sobre el manejo de bosques comunales, que es un modelo de desarrollo sostenible de estas comunidades, ¿no? No me voy a detener a explicar qué significa todo ello, eso refleja el trabajo de estos años, ¿no?, de esta propuesta que hemos construido de manera conjunta con las comunidades, y realmente recién lo estamos mostrando el día de hoy, como decimos, como primicia, pero que será materia de un análisis y una discusión a posterior, ¿no? Pero dentro del manejo de bosques comunales, el modelo de desarrollo sostenible de estas comunidades, se plantean alternativas de reactivación económica, ¿no? Negocios inclusivos basados en el aprovechamiento sostenible de recursos y servicios ecosistémicos del bosque comunal, que se basa en una diversificación productiva, es decir, el aprovechamiento de madera y productos forestales no maderables, la agroforestería y las plantaciones forestales, la pesca, la piscicultura, la artesanía.
Antes se veía el bosque y se veía solamente que era madera y el árbol, ¿no? Hoy es un conjunto de bienes y servicios. Y además, los negocios se incrementan a través de los ingresos de las familias y de estas comunidades para contribuir al fortalecimiento de la gestión de sus territorios, a través de la gestión y vigilancia territorial y la gobernanza y la articulación con el Estado y el sector privado, ¿no? Entonces, un aprovechamiento de productos forestales no maderables, ¿no? Que un aprovechamiento sostenible de la madera de los bosques naturales, las plantaciones forestales, la agroforestería y la artesanía, entre otros, ¿no? Al igual como lo hemos hecho en las áreas protegidas, porque también dentro de las áreas protegidas viven comunidades nativas y en la zona de amortiguamiento también, ¿no? En este modelo de Ucayali con las comunidades de manejo de bosques comunales, la comunidad nativa es el eje, ¿no? Entonces, la comunidad aprovecha su madera, ¿no? A través de la agroforestería, del control y vigilancia, de la gobernanza comunal, y hace una distribución de beneficios a través de su estructura de gobernanza comunal, ¿no? Evita y mitiga la tala ilegal, la invasión para la agricultura y las prácticas no sostenibles de uso de la tierra, para evitar la deforestación. Entonces, reduce las emisiones de bono de carbono, por evitar esa reducción, genera unos ingresos, ¿no? Y esos ingresos, ¿no? Permite justamente, pues, beneficiar a la comunidad y permite que el bosque siga siendo bosque. Y todo esto se da porque hay un manejo forestal, ¿no? El tema del carbono forestal es un complemento, es una adicionalidad, no es el objetivo, ¿no? Entonces, este modelo de financiamiento climático para el manejo de bosques comunales es a través de los sistemas RED Plus, ¿no? Con la alianza entre comunidades nativas, el sector privado y la cooperación internacional. Entonces, donde hay financiamiento de 50% de cada uno, en este caso, concretamente, fondo de inversión, ¿no? A Altel y a Mirova, y también USAID, y eso permite, ¿no? Sumar esfuerzos, y donde la comunidad devuelve la inversión de Altelia con el carbono forestal, ¿no? Y ese carbono se comercializa y permite que el bosque siga siendo bosque y que las utilidades sigan, ¿no? Beneficiando a las comunidades a través de los acuerdos y la propia gobernanza que tiene cada comunidad. Entonces, hay una serie de acuerdos entre las empresas con las comunidades, ya sea Nibiri, y los compradores responsables, ¿no? De los diferentes productos que nos ofrece el bosque, ¿no? Hay un capital social para la gestión de los territorios indígenas, que es la clave para la reactivación económica, ¿no? Un capital social en comunidades nativas, ¿no? Que se concreta directamente en las hectáreas de los bosques manejados por las comunidades nativas, ¿no? En las hectáreas certificadas y en las poblaciones que viven en y del bosque y en el modelo del manejo del bosque comunal, ¿no? Hay un capital social para los negocios inclusive, que está en la empresa indígena Nibiri y en la cooperativa Copacer, ¿no? Y una alianza para el financiamiento inclusivo, que está facilitado por AIDER, entre la alianza entre las comunidades nativas y el sector privado, entre la alianza entre comunidades nativas y el sector público, a través de los gobiernos regionales y locales, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas y el Servicio Forestal, y las alianzas con organizaciones indígenas. Y esto es posible porque tenemos, ¿no? Una alianza multiactor entre cooperación internacional, Estado peruano, organismos públicos privados, banca privada, fondos de inversión, ¿no? Y lo que hay que hacer con todos ellos es trabajar con equidad, es trabajar de manera participativa y saber negociar, pero que hayan negocios que sean justos y que, sobre todo, desarrollar capacidades con los dueños del bosque comunal, en este caso con las comunidades, hombres y mujeres, para que puedan ellos saber y estén en condiciones, como bien lo ha dicho Braulio, de poder negociar con los, digamos, con todos los actores,
y estén en condiciones de una negociación que sea justa, equitativa y que sea una negociación ganar-ganar, porque estamos hablando de un recurso natural, renovable, y que queremos que el bosque siga siendo bosque. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, Jaime, por este interesante, compartirnos estas interesantes experiencias. Tuvimos el gusto de trabajar hace algunos años atrás también con Aider en la región de San Martín y la verdad fue también muy interesante y bueno, justamente este tipo de experiencias son muy interesantes y necesarias, ¿no? Entonces, ver realmente cómo apostarle a un desarrollo sostenible a través de este tipo de iniciativas de deforestación cero, pero que a la vez generan una serie de ingresos a las comunidades que están a su vez manteniendo también estos importantes ecosistemas y a su vez pues sus servicios ecosistémicos también que son clave para población mucho más amplia, ¿no? Entonces realmente muy interesante ver estas experiencias e iniciativas y resaltar como este trabajo también interinstitucional y multiactor. Han surgido una gran cantidad de preguntas, agradecemos también por todo ello. Entonces ahora vamos a dar paso justamente al espacio de preguntas y respuestas en los cuales hemos venido leyendo, no hemos respondido como les indiqué al inicio, pues más bien hemos venido leyendo sus diversas preguntas y que justamente ahora pues trataremos de abarcar varias de ellas. Entonces te invito, Braulio, que puedas conectar también tu video para que podamos tener este espacio abierto y vamos a dejar de compartir, perdón, voy a dejar de compartir tu pantalla, ¿ya? Ok, perfecto. Entonces, a ver, creo que tienes que dejar de compartir. Un ratito voy a poner, ya, ahora sí. Ok, entonces ahí estamos. Entonces, bueno, muchas gracias. Las preguntas realmente han sido muy interesantes leerlas y realmente, bueno, varias de ellas van sobre algunos temas que son similares, entonces más bien estamos haciendo un esfuerzo de agrupar algunas de ellas o en algunos casos son preguntas específicas para cada uno de ustedes. Entonces, primeramente una que surgió por parte de Armando Chamorro, pero que también está vinculado con otras, bueno, es toda esta discusión de ahora cuál va a ser esa nueva normalidad, ¿no? Entonces, la nueva normalidad, pero también considerando el modelo de desarrollo socioeconómico actual. Entonces, la primera pregunta que va para ambos es que, ¿cómo consideran que se pueden abordar las brechas de desigualdad con los pueblos indígenas y nacionalidades indígenas considerando el modelo actual de desarrollo? Entonces, podemos hacer, quizá Braulio, tú puedes responder primero y después pasamos a ti, Jaime. Gracias, Karen, y a todos los participantes. Sí, estuve leyendo con atención las preguntas y muchas tienen que ver con esto. En la última parte de mi presentación un poco ponía la reflexión y la propuesta, ¿no? De qué hacer. Creo que un punto de partida, a partir de toda esta desigualdad, de este mapa de la realidad, creo que es importante ver dónde tiene que ver cada uno en qué responsabilidad o competencia. Hacer una mea culpa todos, el Estado, los hermanos indígenas, la cooperación internacional, el lado del sector privado y los demás actores en un escenario de gobernanza y poder marcarnos a dónde vamos en un escenario de apuntar a mejorar la gobernanza, ¿no? Entonces, y ahí tiene que ver muchas cosas con principios, tiene que ver muchas cosas con acciones. El modelo no lo vamos a cambiar inmediatamente, eso tiene que ser dosificado, priorizado, ¿no? Entonces tiene que haber agendas internas y externas muy bien definidas y indicadores de avance, de desempeño. ¿Cómo pasamos de lo declarativo, ¿no?, a lo operativo? Creo que es un tema de un desafío interesante. Jaime nos ha demostrado que es posible, que sí se puede hacer bien las cosas, pero tenemos que generar condiciones habilitantes en términos de justicia, en términos de oportunidad, en términos de participación, ¿no? El tema de interculturalidad no debe ser solamente un derecho, sino debe ser una forma, un principio de gobernanza para poder todos entender bien, estar todos mirando la misma foto y poder dar un paso adelante. Entonces, creo que en el modelo que estamos para reactivar y todo esto, tenemos que pensarlo por niveles, a nivel comunitario, a nivel subnacional, nacional, versus responsabilidades y a las veces priorizarlas
en corto plazo, en mediano y en largo plazo. Hay cosas que tienen que ver con reformas constitucionales, como el tema del derecho a la propiedad de la tierra, que tiene toda una historia y no va a ser fácil, ¿no? Pero también hay cosas muy prácticas que tienen que ver con instrumentos de gestión, con abrir una ventana de oportunidades para los negocios inclusivos. Entonces, hay que dosificarlas. Yo creo que el punto de partida está en tener una buena fotografía y tener un plan de reconversión, ¿no? Gradual. Eso sería por ahora y después en el correo les puedo ir complementando algunas otras preguntas, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Braulio. Adelante, Jaime. La misma pregunta. Bien, gracias. Yo sería la idea que tenemos que pasar del discurso a la práctica, ¿no? Creo que mucho discurso y poca práctica. Y eso pasa por todos los estamentos. Ya se ha demostrado que y hay muchos pilotos. Estamos muchos pilotos que han dado resultado y muchos gobiernos han hablado de escalar, pero se quedan en digamos, en la teoría y no en la práctica. Y se está demostrando con hechos concretos. ¿Cómo va a ser posible, por ejemplo, que se haya preparado a comunidades nativas, se hayan hecho mobiliario escolar, ¿no? Manera certificada, se prepara a las personas para que tengan un oficio, un beneficio, se les enseña, ¿no? Y una sola vez se le compra y no más, para la foto. Entonces, y en el Perú tenemos 14 millones de hectáreas de bosque que están en manos de poblaciones indígenas, ¿no? Entonces, hay madera, hay mano de obra y hay conocimiento. Entonces, ¿qué pasa? Y tenemos que a veces que importar madera o tenemos que usar otros productos diferentes a la madera o fierros para hacer carpetas. Entonces, eso creo que está faltando, ¿no? Entonces, ese tipo de brechas y desigualdades se generan a veces por desconocimiento u por otros intereses. Entonces, ahí creo que radica el problema, ¿no? Tenemos ya este modelo, felizmente, que el Estado peruano en las áreas protegidas sí lo está tomando, porque lo que se está haciendo en Madre de Dios se está haciendo en San Martín, se está haciendo en otras áreas del Perú, porque están dando resultados, se están conservando la biodiversidad sin romper sus objetivos, sin salirse de esos esquemas, ¿no? Está cumpliendo sus roles el Estado peruano y sin perder la autoridad. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, ya se exportó madera, se le enseñó a la comunidad a exportar madera, pero no se hace más trabajo de esta naturaleza. No hay incentivos, o sea, no hay aliento, no hay aliciente para ese tipo de pilotos que han dado resultados. Y con poco financiamiento, ¿no? Entonces, yo creo que podríamos hablar mucho sobre esos temas y creo que por ahí está, digamos, pasar del discurso a la práctica, en concreto. Perfecto. Muchas gracias a ambos. Ahora vamos a pasar a una pregunta que va a ir específica, una para Braulio y después una para ti, Jaime. Entonces, Mario, que nos escribiste con tu pregunta interesante sobre el proyecto Amazonía 2.0, no sabemos tu apellido, si quieres escríbenos por el chat. Pero bueno, básicamente es que nos comentes, Braulio, desde el proyecto Amazonía 2.0, cómo se está buscando también superar estas brechas que discutimos en la pregunta anterior, tanto en el contexto sociocultural, pero también en los objetivos de fondo de cómo gestionar efectivamente los bosques amazónicos. Entonces, adelante, Braulio. Y también, bueno, cómo se ha llevado a cabo los procesos participativos con los actores en territorio. Gracias por la pregunta. A ver, un proyecto no puede solucionar un problema estructural de años, pero sí puede contribuir a cosas tangibles, como dice, y dimensionando las fuerzas, ¿no? Como dice Jaime. El proyecto partió de una hipótesis, contribuir a la disminución de presiones y amenazas sobre los bosques en territorios indígenas, fortaleciendo los modelos de gobernanza. Y creo que eso fue el tema principal. Creo que el gran reto para disminuir esas brechas que nos menciona Jaime es cómo sentamos en la misma mesa, con capacidades similares de negociación, de actores empoderados para poder interrelacionar con el mundo.
cuando se generan espacios de participación, de consulta, cómo se puede aprovechar mejor esos espacios, cómo podemos ajustar las reglas de juego. Las 1.600 o 1.800 comunidades, entre tituladas y otras que están en postulación, ¿no? El 80% de esas comunidades, en sus estatutos, que son sus constituciones, diríamos, de cada uno, no había quién es el responsable del bosque. Entonces, hay un problema serio. ¿Cómo puedes hacer tu monitoreo, gestión o control si no está claro a nivel comunitario quién es quién facilita un maderero o un ilegal y el tema de autorregulación? Entonces, nosotros apostamos por mejorar la gobernanza desde las estructuras comunitarias, ¿no? De generar reglas de juego, de tener los equipos técnicos preparados, que se convierta en el soporte técnico de las decisiones indígenas a nivel comunitario, a nivel de su organización. Poder incidir en que las cosas, esas brechas se tengan que disminuir, en que la relación con el mercado tenga que ser más justa, en el lado con el Estado que sea un poco más inclusivo, y en el lado también del mundo indígena generar mayor transparencia, mayor discrecionalidad, porque también hay corrupción en todos los niveles, ¿no? Y ahí había que pensar en trabajar. Se empoderaron las capacidades a través del sistema de veedurías, que ahora se ha exportado a este modelo mayores, que no son veedores solamente, son gestores del territorio. Es como su ingeniero de monte o ingeniero indígena, que al margen de los proyectos van a permanecer dentro y van a estar inscritos en registros públicos y ellos han sido reconocidos por el Estado. En el caso de Perú, por ejemplo, en los comités de vigilancia y control, que forma parte del sistema ya, ¿no? Era crucial, entonces, desde Bagua, teníamos que trabajar en institucionalizar el control social y la participación indígena calificada. Otra estrategia es el desarrollo de herramientas prácticas. ¿Qué hacer ante una amenaza, una presión? Con tecnología, con evidencia y con capacidades, ¿no? Tenemos casos muy demostrados que han intervenido en el momento. Y esto no solamente en madera, tenemos en tema caso petrolero, tenemos el caso de vida silvestre, ¿no? Entonces, mejores capacidades para poder ejercer una potestad, ¿no? Y por último, para que no sean unos ejemplos individuales, también hacer una caja de resonancia a través de espacio de participación e incidencia con el Estado, con los diferentes niveles, ¿no? Entonces, el proyecto en todo momento ha sido inclusivo. Si bien es cierto, este proyecto nació el 2017 y termina este año 2020, pero hay una larga historia desde el año 2008 que empezamos, en caso peruano, y los demás países y los demás socios ya están trabajando hace tiempo en territorio, ¿no? En Colombia tenemos gente trabajando no solamente con indígenas, sino también con hermanos campesinos, ¿no? Los hermanos Guarani del Ecuador tienen una visión diferente. Los de Brasil están dentro de un parque y entre dos territorios indígenas. Guyana, Surinam, velando por el tema de la tenencia y el derecho territorial y siendo veedores del cumplimiento de un debido procedimiento para la adjudicación de derechos y para monitorear la minería ilegal. Entonces, el espectro, el mosaico es amplio. El proyecto, como todo proyecto, no todo es perfecto, pero he intentado y tenemos cosas tangibles que mostrar, cosas que están evidenciadas, están reconocidas, están publicadas, ahora forman parte de un sistema, ¿no? En cada uno de ellos. Entonces, hay alertas que, por ejemplo, genera el geobosques, en el caso peruano, y se quedaba en el satélite. Pero las veedurías comunitarias toman esa información, van y toman acción en campo. Se cierra el círculo. En el caso de Ecuador, no solamente sea control, monitoreo, sino la alternativa de actividades económicas sostenibles, también como el tema a través de un grupo de mujeres manejar, como las hermanas de Nahue, el tema del cacao, similar experiencia a lo que está desarrollando AIDER. Entonces, y también hay un tema de una columna vertebral en la plataforma regional que tiene que ver la innovación, la participación intergeneracional de nuevos jóvenes, que captura el tema de la visión indígena, pero también una vitrina de oportunidades a través de un geovisor comercial que más adelante también lo vamos a mostrar. Eso sería, Carlos.
Perfecto, muchas gracias, Braulio. Ahora tenemos una pregunta para Jaime, que también salió de los participantes, y esta en realidad se aplica no solamente al accionar de AIDER, sino que en realidad es algo que considero que tenemos varias de las organizaciones que estamos trabajando en el campo ambiental y que en realidad es todo este tema de los proyectos, ¿no? Entonces, esta pregunta va sobre los temas de sostenibilidad y autonomía. Entonces, la pregunta es: de estas iniciativas que han venido trabajando en la Amazonía peruana, ¿cuáles han sido esas acciones clave para fortalecer la autonomía de las comunidades y los pueblos? Y también, ¿cómo han trabajado en estas estrategias para asegurar la sostenibilidad? Es decir, ¿qué pasa si es que el proyecto o la organización ya deja de trabajar en esos territorios? Entonces, que nos cuentes un poquito más sobre esas estrategias. Bien, la estrategia son los valores con la comunidad, ¿no? Básicamente la transparencia, la participación y la asociatividad, ¿no? La generación de confianza con estas comunidades, este proceso, como les comenté, que iniciamos en el año 98, que fue un ganar-ganar de las dos partes y que las comunidades abran sus puertas a AIDER, tomó su tiempo. Pero una vez que la comunidad abre sus puertas, hombres y mujeres, y te permiten ingresar a sus asambleas y ven que tú no les defraudas y confían en ti, ¿no? Realmente eso es sumamente importante, ¿no? Confíen en tu organización, porque la organización no es un proyecto, ¿no? Entonces ahí está la diferencia entre un proyecto y una organización, ¿no? Entonces la organización está en el tiempo, ¿no? El proyecto tiene un inicio y tiene un final. Y nosotros como AIDER, ¿no? Y en mi caso, bueno, quien habla es el director ejecutivo de esta organización y socio fundador. Entonces, como dicen ahí los hermanos indígenas, es de apu apu, con quienes negociamos y con quienes concertamos y tomamos acuerdos, ¿no? Y esos acuerdos se respetan. Y efectivamente hemos tenido, y como todos los que conducimos organizaciones, a veces no tenemos proyectos y vivimos de proyectos y a veces no hay financiamiento, pero hasta sin financiamiento nos hemos mantenido como organización. Y lo importante es tener la estabilidad en el tiempo con estas poblaciones indígenas. Entonces, hasta sin proyecto y sin financiamiento nos hemos mantenido en la comunidad. Y yo creo que esa es parte de la sostenibilidad, ¿no?, que tenemos que garantizarles a las comunidades. Porque hablar de proyectos, hablar de manejo de bosques comunales, no son proyectos de corto plazo, son propuestas de mediano y largo aliento, definitivamente. El manejo del bosque no se hace en 2 años, no se hace en 3 años, ¿no? Si queremos hablar de un proyecto de manejo de bosque y si queremos hablar de sostenibilidad en el tiempo, para un turno de rotación, por lo menos tenemos que hablar de 20 años, como lo estamos viviendo. O sea, en el caso de Madre de Dios, ¿por qué estamos teniendo resultados? Porque le hemos dicho a una población, te garantizamos la asistencia técnica, te garantizamos la capacitación, te damos un crédito, no te estamos regalando, pero además te garantizamos la comercialización del producto. Entonces cerramos el círculo, pero te garantizamos todo ello. Y en el caso de las comunidades de la Amazonía, ¿no?, también había un acompañamiento hasta cerrar el círculo y seguimos. Ahora, no es fácil, no es sencillo, definitivamente. Por algo no pintan canas en nuestras cabezas, pero es parte de los retos que hemos tenido, porque también convivimos en una situación muy difícil de muchas anormalías dentro del campo que se dan porque hay muchos factores adversos. Pero sin embargo, a pesar de ello, y en pleno coronavirus, por ejemplo, muchos comuneros y comuneras que habían estado en las ciudades han regresado hoy en día a sus comunidades y se han dedicado al manejo del bosque porque ahora se sienten más seguros y como han aprendido una serie de técnicas para manejar sus bosques, que han sido los aprendizajes adquiridos, porque se han desarrollado capacidades en ellos y en ellas, ¿no?, ellos se han vuelto gestores de su propio desarrollo. Y cuando tienen algunas preguntas, nos las hacen por teléfono, por WhatsApp, por estos medios,
pero ya son mínimas, pero el bosque no ha perdido su trabajo, su dinámica. Los equipos de monitoreo comunal siguen funcionando en el campo, siguen ellos, ¿no?, en su trabajo del día a día. Entonces creo que eso también es importante, y en el bosque se han sentido más seguros que en la ciudad. Entonces, eso es parte de, como le digo, el tema de los valores y principios y la sostenibilidad en el tiempo, ¿no?, de nuestras organizaciones también. Perfecto, gracias Jaime. Y bueno, tenemos una última pregunta que va para ambos. Entonces, perdón que se me perdió por aquí. Ok, entonces esta pregunta es que básicamente, ¿cómo ven ustedes en estos escenarios que hemos conversado, que justamente Braulio y tanto Braulio como Jaime los han resaltado en este escenario ideal de cambio, ¿no? ¿Cómo ven el rol de las organizaciones ambientales post-COVID? ¿Cuáles consideran que son esos cambios profundos que debemos hacer? Gracias, Karen. Entonces, adelante, Braulio. Sí. Creo que, como antes comentaba con otros colegas, esta es una responsabilidad compartida. Lo que estamos buscando no son culpables, lo que estamos buscando es cómo nos comprometemos todos, y hay que hacer mea culpa en todos aspectos. Y ahí no estamos exceptos las organizaciones ambientales, la cooperación. No hay nada perfecto, pero cuando haces algo, algo aprendes también, ¿no? Entonces, creo que estar en cuarentena, en aislamiento, nos ha demostrado la naturaleza, que nos da incluso un mensaje a veces, como quien dice, no te necesito, ¿no? Porque mira cómo me estoy recuperando, ¿no? Y nosotros también hacemos la responsabilidad. ¿Cuánto gastamos en tantos viajes, en tantos foros, en tantas reuniones, ¿no? Entonces, ¿y cuánto llega al campo? En cosas concretas, así como Jaime nos ha demostrado este abanico de cosas que están hechas en campo, ¿no? Muchas de las cosas no se resuelven discutiendo. Y las organizaciones ambientales tenemos que ser conscientes de eso. La palabra ayuda, pero no soluciona todo. Entonces, creo que debemos disminuir la cantidad de viajes, estas condiciones remotas nos están dando raíz a muchas cosas. Hablamos tanto de la huella ecológica. Y entonces, yo creo que hay que también repensar. Ahora, también podrían decir algunos, bueno, entonces si es que la naturaleza se recupera solo en pocos meses, mejor que un acuerdo de una COP, entonces no tiene sentido que sigas trabajando en proyectos ambientales. Diré yo, no. Lo que creo tenemos que admitir que nuestro discurso tiene que cambiar. No podemos estar haciendo lo mismo. No puede volver a lo mismo también nosotros. Por ejemplo, o abrir la brecha con una reactivación económica. Los mercados, la crisis mundial, está marcando la pauta que en los siguientes meses y años va a tardar para recuperarse. Y uno de los objetivos de los mundos industriales es acelerar la producción y el consumo. Y mucho de los consumos, la materia prima viene de los países productores, en los países del sur, en la Amazonía. Mucho ojo con bajar las salvaguardas, los criterios de sostenibilidad y capacidad de carga para aprovechar los recursos y flexibilizar todo. Porque parte de su flujo de recuperación económica, ¿no?, de los países, bueno, y en este caso yo lo veo, lo escucho de cerca, yo ahorita estoy acá en Norteamérica, pero veo que el plan de reactivación mucho tiene que ver con disminuir costos, estructura de costos, y la materia prima de dónde viene. Entonces, si los países no tienen la capacidad asociativa de ser un actor más, de poder producir, empoderarse, tener una salvaguarda, que tampoco nos trata de decir, no, no toques, ¿no? Sino es cómo nos entramos al negocio, ahí vamos a tener un problema. Entonces, creo que hay que reubicar a nuestro personal, a nuestra gente hay que reubicar. Ojo que la pandemia y demás pandemias tiene su origen mucho en la vida silvestre, ¿no? Entonces, hay un tema de responsabilidad de vida silvestre y salud pública. Eso no podemos echar la culpa a la China ni echar la culpa a los murciélagos, ¿no? Este es un tema general. Mucha gente habla, no compres una mascota, no te lleves un loro o no te lleves a un mono a la ciudad. Es bueno con el tema de tráfico, de vida silvestre. Pero tú lo sabes, epidemiológicamente, ese mono, ese loro, ¿qué tipo de vectores te puede estar llevando a la ciudad? ¿Tú qué tipo de vectores puede estar llevando a tu hogar? Entonces no es un problema de la Amazonía, ni es un problema del CERFOR o del Ministerio del Ambiente, es un problema estructural de salud pública. Y tenemos que ser conscientes que lo demás que va a venir esto, y si pasa esto, el COVID ha venido a quedarse, no se va a ir, así como muchos males. Y la capacidad de asociación de estos vectores nos puede hacer mucho más vulnerables. Entonces, las ONGs, los proyectos, no podemos seguir viendo la cosa igual, no podemos seguir vendiendo el discurso, sino ser pragmáticos. Perfecto, gracias, Braulio. Jaime.
La misma pregunta. Sí, la ventaja que Braulio responde primero, pues. Bueno, sí, de verdad que coincido con Braulio, ¿no? Es eso, ¿no? Hay que ser pragmático, creo, y coincido también. Nuestras vidas han cambiado, tenemos que aceptarlo, ¿no? Tenemos ya casi 90 días aquí trabajando en cuatro paredes, como decimos, ¿no? Y nos hemos adaptado a este ritmo del llamado teletrabajo, pero creo que nos enseña la vida, nos enseñan estos golpes a que tampoco el mundo se viene abajo, ¿no? Y nos enseña y hay que sacar aprendizajes, ¿no? Los aprendizajes es a optimizar los recursos que tenemos, a optimizar los tiempos, a optimizar las capacidades que cada uno tiene, las fortalezas que tenemos y a trabajar también en equipo y a eso que yo le llamo las alianzas estratégicas también, ¿no? Pero eso atraviesa por las voluntades también de las personas, voluntad de las instituciones, porque ya no nos vemos, pues, o sea, nos vemos de aquí, pero no nos vemos físicamente, ¿no? Entonces, insisto, el tema de valores, de principio, es un tema que en países como los nuestros, por lo menos acá en Perú, y en muchos de Latinoamérica y Sudamérica, tenemos que trabajarlo, ¿no? El tema de la confianza, que es lo que nos falta construir, porque lamentablemente el tema de la corrupción es muy fuerte, y eso nos golpea, ¿no? Queremos construir un país diferente, pero las noticias que vemos no nos ayudan, ¿no? Entonces, queremos creer en nuestros gobernantes, pero las noticias que vemos no lo impiden, ¿no? Entonces, eso duele, eso choca y realmente genera frustración. Y eso es difícil. A nivel de las organizaciones ambientales, definitivamente hay que cambiar de chip, ¿no? De todas maneras. Cuando yo le dije hay que pasar del discurso a la práctica, eso es lo que plantea Braulio, el pragmatismo, ¿no? Entonces, ¿qué sacamos tantas cosas, millones de millones, cuando menos llega al campo? Los grandes proyectos millonarios, ¿no? Y de realmente cuánto llega al campo, ¿no? Entonces, creo que hay que sacar muchas lecciones. Yo creo que este evento nos permite realmente muchos aprendizajes. Perfecto. Y reflexiones. Sí, totalmente. Muchas gracias, Jaime. Y bueno, estamos ya llegando al final de esta sesión. Tengo algunos anuncios adicionales y vamos a pasar a unas palabras también finales de cierre por parte de Jaime y de Braulio, quien va a cerrar oficialmente. Y bueno, por un lado, acabamos de compartir en el chat si ustedes quieren suscribirse, tenemos del proyecto Amazonía 2.0, ahí está el enlace, entonces ahí se pueden suscribir y les podemos enviar más información al respecto también. Y hemos compartido a lo largo también de esta sesión los correos tanto de Jaime como de Braulio, entonces también pueden contactarse con ellos. Para nosotros también es muy importante que esto no se quede únicamente en un evento hoy día, viernes 12 de junio, sino que realmente sea un espacio en el que podamos interactuar también con ustedes y con varios de los esfuerzos también que se vienen haciendo desde otras organizaciones, asociaciones, pueblos y nacionalidades indígenas también. Entonces, también estamos justo compartiendo ahorita acaba de compartir Gaby las presentaciones, entonces ya las pueden acceder ahí. Entonces, quiero agradecer muchísimo, primeramente a todos los participantes, porque sin participantes no hay este tipo de eventos, así que muchísimas gracias a todos ustedes y también un especial agradecimiento a todos los colegas de AIDER y especialmente a Jaime Nalbarte, que nos has acompañado con tus interesantes ponencias y claro, por supuesto a Braulio también que nos has expuesto y que has reflexionado, también has puesto varios temas sobre la mesa que son muy importantes para estas reflexiones sobre estos temas. Entonces, eso por mi lado, muchísimas gracias y pues dejo a Jaime para unas palabras finales y después a Braulio. Entonces, adelante, Jaime. Gracias, Karen. Gracias, Braulio, realmente, y a todos los compañeros que han podido acompañarnos en este evento.
como yo le digo, son muchas reflexiones y que realmente nos sirva de experiencia para seguir avanzando y sobre todo a lo que buscamos, que el bosque siga siendo bosque, porque en el bosque hay gente que vive en y del bosque. Gracias. Gracias, Jaime. ¿Braulio? Bueno, agradecer la oportunidad. Siempre se nos quedan cosas en el tintero y agradecer a Jaime, ¿no? Un compañero de tiempo, de batallas, y cuando estaba yo en Perú y muchas veces hemos soñado en muchas cosas. Y gracias a toda la familia de AIDER, que siendo una organización, yo diría una de las pocas organizaciones efectivas, ¿no? Entonces, ese es muy bueno. A todo el equipo de ICN, a todos los participantes, he visto de diferentes países. Ahí están las presentaciones. Siempre va a ser un gusto conversar con ustedes. Recordemos que en estos momentos difíciles muchos hermanos y hermanas están perdiendo la vida, ¿no? Vidas que se van apagando. Anoche yo justo miraba en la red de Ucayali, hasta las 2 de la mañana buscaban oxígeno y hemos tenido el fallecimiento de 8 personas entre la 1 de la mañana y las 5 de la mañana, ¿no? Hermanos apus, indígenas. Pero bueno, ojalá que algún día ese concepto de ciudadano de segunda clase se pierda de por vida. Y todos tenemos responsabilidad en esto, ¿no? Entonces, creo que nada está perdido. Hay buenas prácticas, buenos ejemplos. Jaime nos ha demostrado en este combo de posibilidades, no solo de pensar en madera, no solamente pensar en carbono, sino en un tema de gestión integral de este combo de posibilidades de gerenciar un territorio, ¿no? En bienes y servicios. Da para más, muchas gracias, que estén bien, cuídense ustedes, sus familias. Gracias, Karen, y a todo el equipo logístico. Será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Excelente. Muchas gracias a todos.